Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy estamos en el episodio número 63 y el día de hoy vamos a hablar sobre la Champions League. Esta Champions que ya tuvo el día martes y el día miércoles su sexta fecha para terminar finalmente con esta fase de grupos algo express, una fase de grupos que ha terminado mucho más rápido antes de lo habitual, ya que pues como sabemos la Copa del Mundo está a unos 17 días, un poco más de 2 semanas para que inicie y teníamos que conocer ya los clasificados antes de que iniciara la Copa del Mundo. Y dicho sea de paso, el sorteo de los octavos de final va a ser el próximo lunes, así que ya tenemos a los 16 equipos que van a estar en la siguiente ronda. También ya tenemos a los terceros de grupo, es decir, los 8 equipos que van a ir a los 16avos de final de la Europa League. Y justamente el día de hoy se van a jugar los partidos de la sexta fecha de la Europa y Conference League para que también conozcamos a sus clasificados. Pero en este episodio vamos a hablar de la Champions y vamos a arrancar como es costumbre en orden por el grupo A, que tuvo al Liverpool recibiendo al Napoli y al Rangers recibiendo al Ajax en Escocia. Vayamos al partido de Liverpool y el Napoli. El Napoli que en este partido finalmente perdió el invicto de toda la temporada. Un Napoli que venía ganando absolutamente casi todos sus partidos. No había perdido aún ni en la Serie A ni en la Champions. Venía como líder de grupo, sin embargo se encontró contra el Liverpool, que en Anfield tuvo una buena actuación. De hecho fue un partido bastante parejo entre ambas escuadras, con las mismas ocasiones, el mismo dominio del juego, se turnaban para crear peligro en el rival. Incluso el Napoli llega a ponerse en ventaja al minuto 53 con un gol de Ostigar que le terminan anulando por fuera de juego, y cuando el partido parecía que iba a quedar en un empate a 0, pero había sido un partido bastante entretenido, con bastantes ocasiones, que no merecía irse en un empate sin goles. Sin embargo, iba a haber un ganador. El Liverpool al minuto 85 iba a abrir el marcador con un gol de Mohamed Salah. Era un cabezazo de Darwin Núñez que el portero termina sacando en la línea. No se logra apreciar bien si realmente el balón termina entrando por completo o no. Sin embargo, Mohamed Salah termina reventando el balón en la línea para dentro del arco, para que así pudieran pues confirmarse el gol, no haya dudas, y el gol se lo terminan dando a Salah. El Liverpool se ponía 1-0 y cuando el partido ya terminaba, ya era el minuto 90 más 8, el tiempo agregado, Darwin Núñez ahora sí iba a marcar también un gol bastante parecido, porque un cabezazo de Van Dijk que se quedaba en la línea, Darwin Núñez se lo terminaba empujando y marcaba el 2-0 a favor de Liverpool, que termina con el invicto del Napoli en toda competición. Por otro lado, en el partido entre el Rangers y el Ajax, el equipo de Países Bajos terminó rectificando su paso a la Europa League. Bergwijn iba a poner el 1-0 a favor del Ajax al minuto 4. Al minuto 29 Kudus iba a marcar el segundo para el equipo de Países Bajos. Al minuto 56 le iban a anular un gol a Kudus, también por fuera de juego. Al minuto 87 Tavernier iba a descontar para el Rangers y poner el partido 2-1. Sin embargo, al minuto 89 Conceição iba a poner el 3-1 y acababa con cualquier esperanza del Rangers de poder sumar al menos un punto en esta edición de la Champions. De esta manera, el grupo A terminó con el Napoli como líder con 15 puntos, el Liverpool en segundo lugar con 15 puntos. Aquí ambos estaban empatados, pero como sabemos el primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo. El Napoli le había ganado 4-1 al Liverpool en Italia. El Liverpool necesitaba ganar 3-0 para igualarlo en el enfrentamiento directo. Sin embargo, solo ganó 2-0, así que ese enfrentamiento directo lo gana el Napoli, que se queda como líder de grupo para los octavos de final. En tercer lugar, el Ajax con 6 puntos va a jugar los 16avos de la UEFA Europa League, y el Rangers de Escocia se va haciendo para mí el peor equipo de esta fase de grupos, con 0 puntos, solo 2 goles anotados y 22 goles en contra, un promedio de 3.5 goles por partido.
una actuación bastante lamentable para el equipo de Escocia, que volvió a la Champions, pero no pudo hacerlo de la mejor manera. En el siguiente grupo, vayamos ahora al grupo B. El Oporto recibía al Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen recibía al Brujas. Por un lado, el partido del Oporto fue un recital del equipo portugués, un dominio total, un Atlético de Madrid ya eliminado de la Champions, y con esta derrota 2-1 frente al Oporto queda totalmente eliminado de cualquier competición europea en esta temporada. Taremi iba a abrir el marcador al minuto 5, al minuto 24 Eustaquio iba a marcar el 2-0, y créanme que este partido tuvo para ser una goleada del Oporto, una goleada escandalosa. Tuvo para meter 5, 6, 7 goles incluso, pero el héroe del Atlético de Madrid fue Jan Oblak, el portero que salvó al Atlético de Madrid en muchísimas ocasiones durante este partido, si no hubiera sido una goleada escandalosa. Eso le permitió al minuto 95 descontar al Atlético de Madrid, un centro de Carrasco que Marcano termina empujando en su propia portería, y con esto el Atlético de Madrid tenía unos minutos para soñar, pero no pudo hacer nada. El Oporto, totalmente superior durante todo el partido, generó muchas más ocasiones, un Atlético de Madrid bastante pasivo, no parecía un equipo de Simeone con mucha presión, que aguanta bien, mete la pierna fuerte, no. El Oporto totalmente justo ganador de este partido, y el Atlético de Madrid que se queda fuera de toda competición europea, porque el Bayer Leverkusen empató a 0 con el Brujas. Un primer tiempo en el que fue bastante parejo, el Bayer Leverkusen por ahí intentaba, pero no con mucha claridad. Sin embargo, ya en el segundo tiempo, con la entrada de Demirbay, tuvo un poco más de peligro para poder generar en el área del Brujas. Sin embargo, no pudo abrir el marcador, el Brujas tampoco pudo marcar, y de esta manera el Bayer Leverkusen sumó un punto importantísimo que le permite entrar a la Europa League. Vamos a repasar la tabla. El Porto quedó como líder de grupo con 12 puntos. El Brujas quedó en segundo lugar con 11 puntos. Si el Brujas ganaba, quedaba como líder de grupo, pero pues al empatar termina quedando ya como segundo. El Bayer Leverkusen queda en tercer lugar con 5 puntos y el Atlético de Madrid en cuarto lugar con 5 puntos. Aquí entra a tallar nuevamente lo que es el enfrentamiento directo. El Bayer Leverkusen en el enfrentamiento directo con el Atlético de Madrid le termina ganando, porque ganó 2-0 en Alemania y empató 2-2 en la fecha pasada en ese partido dramático con el penal fallado por Carrasco. Empató 2-2 contra el Atlético de Madrid, así que el equipo alemán es quien clasifica a la Europa League. Siguiente grupo, el grupo C, tuvo al Bayern de Múnich recibiendo al Inter y al Viktoria Pilsen recibiendo al Barcelona. Bueno, en este grupo tampoco hay mucho que decir, ya todo estaba totalmente definido, y pues era más un partido ya, o los dos partidos eran para cumplir. El Bayern de Múnich termina esta fase de grupos con un puntaje perfecto, ganando sus 6 partidos. Le ganó 2-0 al Inter. Pavard iba a marcar al minuto 32 y Choupo-Moting iba a marcar al minuto 72. Un gol en cada tiempo para que el Bayern de Múnich se termine llevando la victoria. El Bayern bastante superior, sin embargo el Inter por ahí tuvo bastantes acercamientos, sobre todo al inicio de cada tiempo. Nicolo Varela intentó varias veces de fuera del área. De hecho, Seco tiene una oportunidad casi al final del partido, pero no puede convertirla, y pues de esta manera el Inter no logra ganar al Bayern de Múnich. También cabe recalcar que hubo bastantes rotaciones, tanto Inzaghi como Nagelsmann rotaron bastantes jugadores, porque pues van a tener unos 2 o 3 partidos cada uno en sus ligas antes del parón del Mundial, y con un grupo ya definido no tenía pues mucho sentido el poder arriesgar tanto, sobre todo con un Mundial tan cerca, teniendo en cuenta también que son 2 equipos que tienen jugadores que van a estar en Qatar 2022 sí o sí. Y por otro lado, el Viktoria Pilsen cayó por 4-2 contra el Barcelona, un Barcelona también que rotó bastante. Jugó por ejemplo joven Ansu Fati, jugó también Ferran Torres, también entró Pablo Torre. Pablo Torre arranca de inicio en el mediocampo junto con Kessi, con Gavi, Iñaki Peña va al arco. Hay bastantes rotaciones por parte de Xavi. Con respecto al partido,
el Barça se ponía en ventaja muy temprano al minuto 6 con gol de Marcos Alonso. Al minuto 44, tras una asistencia de Jordi Alba, Ferran Torres iba a marcar el 2-0. Al minuto 51, Chori iba a descontar el primer gol para el Victoria Pilsen, ponía el partido 2-1. Al minuto 54, Ferran Torres iba a marcar el 3-1. Al minuto 63, Chori marcaba su doblete. Seguramente va a recordar siempre haberle marcado un doblete al Barcelona y ponía el partido 3-2. Sin embargo, al minuto 75, el joven Pablo Torre iba a marcar el 4-2 para que el Barcelona se llevara una victoria. De hecho, su segunda victoria recién en esta Champions, para sumar pues solo 7 puntos en esta edición. De esta manera la tabla queda de la siguiente manera: el Bayern de Múnich, líder, como mencioné, con puntaje perfecto, 18 puntos de 18 posibles. El Inter de Milán, segundo lugar, con 10 puntos. Barcelona, tercer lugar, con 7 puntos. Y el Victoria Pilsen, en último lugar, con 0 puntos. Al igual que el Rangers, solo que yo creo que el Pilsen ha hecho mejor campaña que el Rangers, más que nada por los goles. Logró anotarle al Bayern, logró anotarle al Barça 2 goles. Y pues el hecho es de que el equipo checo para mí ha luchado por lo menos mejor que lo que hizo el Rangers en esta competición. Así que para mí Rangers sigue siendo el peor equipo de esta fase de grupos de la Champions. Y de toda la competición, obviamente, porque no avanzó de ronda. Bien, vayamos al grupo D. El grupo que tal vez al inicio no era el más atractivo, sin embargo el que más emoción terminó generando en esta edición de Champions. Un grupo en el que todos los equipos podían clasificar, en el que los 4 equipos tenían posibilidades en esta última fecha y que tuvo una definición bastante dramática, con los visitantes ganando casi al final del partido. Por un lado, el Sporting de Lisboa recibía al Eintracht de Frankfurt en Portugal y el Tottenham tenía que visitar al Olympique de Marsella en Francia. Vayamos al partido del Eintracht de Frankfurt primero. El equipo alemán, que iba a comenzar de hecho perdiendo el partido, al minuto 39 Artur Gómez iba a marcar el 1-0 para el Sporting de Lisboa, y hasta ese momento quien clasificaba era el Sporting de Lisboa. Sin embargo, al minuto 62, ya con los cambios en el segundo tiempo, el Eintracht de Frankfurt iba a ser mucho más agresivo y iba a tomar el control del partido. Y al minuto 62, como les estaba diciendo, ¿quién sino el japonés Kamada iba a marcar el 1-1 desde el punto de penal a favor del Eintracht de Frankfurt? Y al minuto 72, Kolo Muani iba a marcar el 2-1 para el Eintracht de Frankfurt, que con esta victoria se termina metiendo a los octavos de final. Porque en el otro partido, el Olympique de Marsella también le había empezado ganando al Tottenham. El equipo francés había puesto en ventaja al minuto 47 cuando estaba terminando el primer tiempo. Mbemba marcaba el 1-0 a favor del Olympique de Marsella. Sin embargo, en el segundo tiempo, Lenglet iba a marcar de cabeza al minuto 54 tras un centro de Perisic, el 1-1. Y finalmente, cuando el partido ya se estaba terminando, el Tottenham estaba como segundo de grupo clasificando, y iba a aparecer Hover en un buen contraataque del equipo inglés para marcar el 2-1 y quedarse como líderes de grupo. De esta manera el grupo queda con el Tottenham en primer lugar, 11 puntos, el Eintracht de Frankfurt en segundo lugar con 10 puntos, el Sporting de Lisboa en tercer lugar con 7 puntos y va a la Europa League, y el Olympique de Marsella en cuarto lugar con 6 puntos, y se le termina yendo la clasificación de toda competencia europea, porque con el empate estaba yendo a Europa League, ya que el enfrentamiento directo lo ganaba contra el Sporting de Lisboa. Sin embargo, ese gol de último minuto del Tottenham lo termina dejando afuera de Europa League, de Champions y de toda competición intercontinental allá en Europa. Siguiente grupo, vayamos al grupo E, que tuvo al Chelsea recibiendo al Dinamo de Zagreb y al Milan recibiendo al Salzburgo. Bueno, en este grupo no hubo mucha sorpresa, ganaron los favoritos, que eran los locales. Tanto el Milan como el Chelsea, potencias en Europa, terminan llevándose la victoria y consiguiendo su clasificación. El Chelsea, por su lado, en Londres le ganó 2-1 al Dinamo de Zagreb.
De hecho, el Dinamo se iba a poner en ventaja al minuto 7 con gol de Petkovic. Sin embargo, al minuto 18 también muy rápido iba a empatar el partido el equipo blue con gol de Sterling tras una asistencia de Aubameyang, y al minuto 30 Zakaria iba a poner el 2-1. Luego de eso no hubo mayores sobresaltos en el partido y el Chelsea clasifica asegurando el primer lugar del grupo. Por su parte, el Milan goleó al Salzburgo por 4-0, doblete de Giroud. El marcador se abría al minuto 14 con gol de Oliver Giroud justamente. Al minuto 46 Krunic marcaba el 2-0. Al 57 Giroud ahora sí iba a marcar su doblete. Al minuto 57 y al minuto 91 Mesías iba a sentenciar la goleada por 4-0. De esta manera el grupo queda con el Chelsea en primer lugar con 13 puntos, Milan segundo lugar con 10 puntos, Salzburgo tercer lugar 6 puntos, va a la Europa League, y Dinamo de Zagreb con 4 puntos queda fuera de toda competición europea. Bien, el siguiente grupo, el grupo F, tuvo al Madrid recibiendo al Celtic en el Santiago Bernabéu y el Shakhtar recibiendo al Leipzig en Polonia por situaciones que ya conocemos. Por su parte, el Real Madrid vapuleó al Celtic, le dominó todo el partido, fue totalmente superior. El Celtic no pudo hacer nada, más allá de marcar un golazo de tiro libre para descontar, pero el Madrid, pues con una victoria bastante contundente, se termina asegurando el primer lugar del grupo. Modric al minuto 6 de penal, tras una mano en el área, iban a cobrar la pena máxima a favor del equipo merengue. Modric iba a convertir el primer gol. Al minuto 21 otra mano a favor del Real Madrid. Rodrigo iba a convertir esta vez el penal, el 2-0. Al minuto 35 cobran un penal a favor del Celtic y Juranovic lo termina fallando, o mejor dicho, Courtois se lo termina atajando. El belga, que había estado lesionado durante varios partidos, Lunin había tomado su lugar, pero pues el portero del Real Madrid titular, Courtois, y de la selección belga también ya debe estar listo para Qatar 2022, ha demostrado pues el día de ayer también con muchas atajadas, porque el Celtic, a pesar de todo, tuvo sus ocasiones mayormente de contraataque, demostró que está a un nivel bastante magnífico. Juranovic, termina Courtois atajándole el penal, y en el segundo tiempo, ya al minuto 51, Asensio iba a marcar el 3-0. Al minuto 61, Vinicius, tras una buena asistencia de Valverde, iba a marcar el 4-0. Y Valverde iba a marcar su propio gol al minuto 71 para poner el 5-0. Un remate de Fede que ya estamos viendo casi todos los fines de semana, todas las jornadas de Champions. Esos goles de lejos, remates bastante buenos, imposibles para los porteros. Y al minuto 84 Jota iba a descontar para el Celtic. Lo celebró el gol porque después de todo marcar un golazo de tiro libre a Courtois al Real Madrid en el Santiago Bernabéu seguramente es algo que va a recordar durante toda su vida. Y por su parte el Leipzig goleó por 4-0 al Shakhtar en Polonia. Los goles, el primero llega al minuto 10 tras un buen contraataque de Leipzig. Nkunku marca el 1-0, luego ya en el segundo tiempo Andrés Silva al minuto 50 marcaba el 2-0, Szoboszlai al minuto 62 marcaba el 3-0 y al minuto 68 Bondar iba a marcar en su propia puerta para poner el partido 4-0 a favor del equipo alemán, que se queda en los octavos de final de Champions clasificando como segundo del grupo. La tabla: el Real Madrid primer lugar con 13 puntos, Leipzig segundo lugar con 12 puntos, Shakhtar tercer lugar con 6 puntos y pues tiene como premio de consuelo ir a la Europa League, y el Celtic en cuarto lugar con 2 puntos. Muy mala campaña del equipo escocés, tal vez mereció más porque tuvo buenos tramos de juego durante la competencia, pero no logró conseguirlo. Bien, ahora sí, pasemos al grupo G, ya, penúltimo grupo. El Manchester City recibía al Sevilla en Inglaterra y el Copenhague recibía al Borussia Dortmund en Dinamarca. El Manchester City le ganó 3-1 al Sevilla. Rafa Mir iba a poner en ventaja al equipo andaluz al minuto 31. Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola en el segundo tiempo iba a salir a arrasar al equipo sevillano. Al minuto 52, Lewis iba a marcar el 1-1 tras una buena asistencia de Julián Álvarez, un muy buen pase filtrado para el
otro juvenil inglés de tan solo 17 años, se entendieron ahí los jóvenes. Luego, al minuto 73, Julián Álvarez iba a marcar el 2-1 tras un buen pase de De Bruyne. Tienen que ver el gol, la repetición, de verdad. Es una especie de pase centro largo que va haciendo efecto y Julián Álvarez también define bien, se lo saca al portero, un golazo de verdad. Y al minuto 83, Riyad Mahrez, tras una recuperación de Julián Álvarez, que también lo asiste, termina marcando, reventándole el arco a Bono para poner el 3-1 a favor del Manchester City y pues quedarse como líder de grupo. Y por otro lado, el Borussia Dortmund no pudo contra el Copenhague y empataron 1-1. Torgan Hazard al minuto 23 iba a marcar el 1-0 y al minuto 41 Haraldsson iba a empatar el partido 1-1. También en este grupo ya no se jugaba nada porque todo estaba definido. El City queda en primer lugar con 14 puntos, el Borussia Dortmund en segundo lugar con 9 puntos, el Sevilla en tercer lugar 5 puntos y va a la Europa League, y el Copenhague cuarto lugar con tan solo 3 puntos queda fuera de toda competición europea, pero eso sí, queda invicto como local, porque le empató tanto al Borussia Dortmund, al Manchester City y al Sevilla, así que queda eliminado, pero puede decir que como local no perdió ningún partido. Y por último, el grupo H, el Benfica visitaba al Maccabi Haifa en Israel y la Juventus recibía en Turín al Paris Saint-Germain. Por un lado, el Benfica goleó al Maccabi Haifa por 6-1. El Maccabi Haifa, que había tenido buenas actuaciones en esta Champions, sin embargo se terminó desinflando en este partido contra el equipo portugués. Al minuto 20 Gonzalo Ramos iba a poner el 1-0 a favor del Benfica. Al minuto 26 Cherry iba a poner el empate parcial a favor del Maccabi Haifa. Sin embargo, en el segundo tiempo ya fue un festival del equipo portugués. Al minuto 59 Musa iba a poner el 2-1, al minuto 69 Grimaldo el 3-1, Rafa Silva al minuto 73 el 4-1, al minuto 88 Enrique Araujo el 5-1 y Joao Mario, que viene haciendo una buena Champions, uno de los mejores jugadores del Benfica, iba a marcar el 6-1 a favor del equipo portugués cuando el partido ya se encontraba en tiempos de descuento, minuto 92. Y por su parte el Paris Saint-Germain le ganó 2-1 a la Juventus, sin embargo no pudo quedarse con el primer lugar de grupo. Ahora vamos a ver por qué. En el partido Mbappé iba a marcar un golazo, también les recomiendo que lo vean. Al minuto 13 iba a poner el 1-0, termina enganchando, dejando al defensa atrás y definiendo muy bien, imposible remate para Szczęsny, y de esta manera el jugador francés marcaba el 1-0. Bonucci al 39 iba a empatar el partido a favor de la Juventus tras una buena asistencia de Cuadrado, que termina asistiendo de cabeza, casi cayéndose, y Bonucci la termina empujando, ponía el partido 1-1. Sin embargo, al minuto 69, Nuno Méndez, que había entrado un minuto atrás, marca el 2-1 a favor del equipo parisino. De esta manera, como mencioné, el París, a pesar de haber ganado, no se queda como primero de grupo. Veamos la tabla. El Benfica queda primero con 14 puntos y el Paris Saint-Germain segundo con 14 puntos. Aquí, tanto el París como el Benfica estaban igualados en casi todo. El Benfica, 16 goles a favor, 7 en contra. El Paris Saint-Germain, 16 goles a favor, 7 en contra. En el enfrentamiento directo, ambos habían empatado 1-1 los dos partidos. Diferencia de goles, más 9 para ambos. Y aquí se tuvo que tomar en cuenta ya lo que son los goles de visitante anotados en todo el grupo. En esta parte, el Benfica queda con 9 goles a favor de visita y el Paris Saint-Germain 6 goles a favor de visita. Por esto, el equipo portugués termina clasificando como primero de grupo y el Paris Saint-Germain, otra vez por segunda edición consecutiva, queda como segundo de grupo. Recordemos la Champions pasada, donde el París queda segundo y justamente le toca a Real Madrid. Esta edición el Madrid otra vez clasifica como primero, el Paris Saint-Germain clasifica como segundo, así que podríamos tener una revancha. Las estadísticas dicen que al Madrid el rival más probable que le toque es el Liverpool. Sin embargo, ojo con el París, que podemos tener nuevamente un Real Madrid-Paris Saint-Germain en octavos de final. Ya sería la tercera vez que tiene la Champions un enfrentamiento entre ambos en esta instancia de octavos de final. Bueno, y el tercer lugar del grupo se lo queda la Juventus con 3 puntos y el Maccabi Haifa queda en cuarto lugar con 3 puntos. Aquí
que la Juventus tiene mejor diferencia de gol, tiene -4, mientras que el Maccabi Haifa tiene -14, así que el equipo italiano va a ir a la Europa League. Bien, esto ha sido el resumen de esta sexta fecha de la UEFA Champions League. Ya tenemos a los 16 clasificados, ya tenemos a los 8 que van a ser no es cabeza de serie, sino los 8 equipos que son primer lugar y van pues a comenzar los octavos como visitante y van a definir como locales. Ya sabemos que los primeros son el Napoli, el Porto, el Bayern de Múnich, el Tottenham, el Chelsea, el Real Madrid, el Manchester City y el Benfica. Y estos 8 se van a enfrentar o tienen como posibles rivales al Liverpool, al Brujas, al Inter, a la Eintracht de Frankfurt, al Milan, al Leipzig, al Borussia Dortmund y al Paris Saint-Germain. Obviamente no se pueden enfrentar en octavos equipos que hayan coincidido en el grupo. Por ejemplo, el Napoli no se puede volver a enfrentar al Liverpool y tampoco se pueden enfrentar equipos del mismo país. Por ejemplo, el Bayern no se puede enfrentar a la Eintracht de Frankfurt, o también, por ejemplo, el Napoli no podría enfrentarse al Milan. Así que estos son los 16 clasificados para los octavos de final. También ya sabemos quiénes son los 8 que van a la Europa League. Y esto también sería todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó pueden suscribirse desde donde nos estén escuchando, ya sea en Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, todas estas plataformas de podcast. Si están escuchando en YouTube también no se olviden suscribir, activar la campanita. Estamos como Fútbol Mundial Podcast y de esta manera ayudan a que el canal siga creciendo. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, estamos ahí como Fútbol Mundial Podcast y en Facebook como Fútbol Mundial. Soy Javier Salinas, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.